Es una suerte volver a tener en Radio Separat a Dani Lehrer, politólogo, escritor, periodista, luchador en redes. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Siempre el placer es mío. A todos los sustantivos, todo lo que hemos comentado para presentar a Dani Lehrer se une ahora que eres el autor del libro La guerra de la desinformación. Háblanos de este libro, que no nos sorprende ni el contenido, ni por supuesto el título, porque llevas luchando contra la desinformación, llevas inmerso en esa guerra muchísimos años, Dani. Correcto, sí, llevo muchos años en esta batalla, pero hoy en la actualidad es el flagelo número uno que entiendo que tenemos, la desinformación, en todos los ámbitos, porque hoy lo que está en juego es la verdad en sí misma. Hay una pérdida total de confianza entre a qué creerle y a qué no, qué es verdad, qué es mentira. Y el libro toca puntualmente eso, toca la fragilidad de la verdad, de cómo se la está atacando y cómo la posverdad dejó de ser algo mínimo, un fenómeno parcial, para ser hoy el sistema. La posverdad y el intento de instalar una verdad alternativa o de generar ruido en la información hoy es el sistema. Y esta posverdad se usa para manipular sociedades occidentales. Y así es que como muchas de las cosas que nosotros vemos, leemos y escuchamos, en realidad son términos que están diseñados para manipularte, para intentar entrar en tu mente y hacer que pierdas el poder cognitivo, el poder de discernir qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Y yo, si bien el libro toca sobre la desinformación en general, yo tomo el antisemitismo posterior al 7 de octubre como el paciente cero de este experimento de ingeniería de masas. Porque a partir del 7 de octubre fue muy claro cómo vimos un intento por manipular la verdad en todos sus ámbitos y cómo en pocos días se intentó instalar que la víctima era el victimario y viceversa. Y fue algo que ocurrió a nivel mundial. Y ahí también detallo y toco con todo el lujo que puedo cómo esto contó con muchos cómplices, cómplices como organismos internacionales, universidades, cierto sector del periodismo, partidos políticos, líderes políticos, etcétera, 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 que llevaron a instalar lo que yo llamo troyanos mentales. Estos términos que repetidos, repetidos, repetidos y tratados de instalar como una nueva verdad, generan que la gente ya no pueda saber a qué creerle y que cuando uno contrarresta estos términos sea visto como el mal absoluto. Para que se entienda, por ejemplo, en términos de antisemitismo, lo que yo llamo troyanos mentales son los términos genocidio, apartheid, colonialismo, todos términos que se instalaron en la cabeza de la gente y que cuando uno con argumentos intenta mostrarle que eso no ocurre, hay un bloqueo mental. Hay un bloqueo mental y pasás a ser el enemigo número uno cuando en realidad nada de eso está ocurriendo. Dani, y en esa guerra cognitiva, ¿cómo podemos luchar no solo contra los troyanos mentales? Hay diversas maneras, ¿no? Obviamente que una es lo que las redes sociales hoy todavía no están filtrando y están permitiendo, que es el avance de tanta desinformación y tanta mentira. En la época, no ahora que hubo de vuelta escaramuzas, pero en la guerra con Irán, Israel-Irán hace semanas atrás, se difundían imágenes que todos sabíamos que eran hechas con inteligencia artificial y las redes sociales tardaron semanas y semanas en cancelarlas y la gente empezó a creer una realidad alternativa. Pero eso es lo que pueden hacer las redes, los medios. Yo cuando hablo de esta desinformación, de esta campaña feroz de desinformación, de esta guerra, incluyó a mucha gente. Y mucha gente optó por ser parte, a sabiendas de que esto era desinformación pura, periodistas, profesores universitarios, presidentes, como en España el amigo Pedro Sánchez. Pero por otro lado, y acá es donde creo que es donde podemos hacer algo, es la gente que ingenuamente cree cualquier cosa, porque hoy en las redes sociales viaja más rápido la emoción que la razón. Entonces, alguien vio algo que lo emocionó o que condice con su forma de pensar y rápidamente lo comparte. Y creo que la mejor manera que tenemos hoy de combatir esto es parar la máquina, analizar y pensar. Yo dije que en este libro lo toco desde el punto de vista del antisemitismo y a partir de ahí detallo cómo funciona esta ingeniería social. Pero pasa en todos los ámbitos. A mí me mandan a veces información y me dicen, ¿esto es cierto?
Y con solo mirarlo 2 minutos y pensar uno se da cuenta que no es cierto. Pero hoy, en la era del todo ya, de la inmediatez, nadie para a pensar que es verdad y que es mentira, nadie para a analizar. Todo se comparte según el sesgo de confirmación. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer para poder dar esta batalla es, primero, volver a los orígenes, volver a pensar, volver a usar esto que para algo lo tenemos. Y a partir de ahí hay un montón de cuestiones técnicas, políticas y demás que podemos implementar. Pero lo número uno es que cada uno pueda tomarse ese segundo, ese minuto para pensar antes de creer cualquier cosa que ve. El libro es una herramienta, ofrece herramientas para ese pensamiento crítico, es un libro de análisis, es un poco las dos cosas, ¿no, Dani? Es un poco todo lo que dijiste, porque arranco analizando y explicando para que la gente pueda entender cómo funciona lo que ve en el día a día, porque lo ve en las redes, lo ve en la tele, lo ve en la calle, pero al final hago un llamado a la acción. Doy herramientas para combatir esto y sobre todo cierro con un llamado a la acción, donde digo que no podemos permitirnos perder la confianza en la verdad, porque si perdemos eso, ya no podemos creer en más nada. El libro lo publica Algoritmo, les pondremos el enlace, por supuesto, para que puedan hacerlo. Ojalá puedas muy pronto venir a presentarlo a España y a otros países, Dani, pero no solo te has ocupado del libro, has estado muy activo como siempre. Nos gustaría que presentaras a nuestros oyentes, si aún no lo conocen, aquí en Radio Sefarad hemos hablado, pero no está de más recordarlo. Háblanos de Medio Oriente. Bueno, sí, además del libro, cofundé con socios del exterior una agencia internacional de noticias, experta en Medio Oriente, pero es una agencia internacional de noticias que nace en un momento justamente donde vemos que la desinformación cooptó todo, donde vemos que la prensa levantaba imágenes, como te decía, hechas con inteligencia artificial. Entonces dijimos, no puede ser que nos quedemos de brazos cruzados. Y así es que hoy dirijo Medio Oriente, que es esta agencia de noticias que cuenta con sistemas de verificación, sistemas tecnológicos para verificar qué es verdad y qué no es verdad, que contamos con gente en el terreno, que informamos en tiempo real, pero siempre con ese segundo de poder constatar que lo que estamos informando es cierto. Por eso tenemos gente en todos lados del mundo proveyéndonos de imágenes. También trabajamos mucho con lo que llamamos UGCs, que es el contenido generado por el usuario, y ahí es donde entramos con herramientas tecnológicas para verificar esto que está ocurriendo. La verdad que nos está yendo muy bien, nos están levantando muchos medios en temas de todo tipo. Ahora vamos a estar cubriendo el Mundial, estuvimos cubriendo Eurovisión, estuvimos cubriendo la marcha en Madrid contra Pedro Sánchez. Estamos haciendo coberturas en el exterior. La verdad que estamos muy contentos. Es incipiente, tiene un tiempo, pero venimos muy bien y esperamos seguir en esa senda, porque lo que nos proponemos de vuelta es crear herramientas para que la gente vuelva a creer en la verdad y por eso luchamos en todos los ámbitos que podemos contra la desinformación. Y nutrís a medios de comunicación. Nosotros en Radio Sefarad nos Sí. nutrimos de vuestra información en muchas ocasiones. Inevitable, Dani, que te pida un diagnóstico de lo que está sucediendo tras el ataque de Irán. No sabemos muy bien cuándo se va a emitir esta entrevista, lo que habrá pasado, si ya ha terminado la tregua del jueves, si se va a ampliar, si Trump va a seguir castigando o haciendo recomendaciones especiales a Netanyahu. ¿Cuál es tu visión? Bueno, lo primero que veo es que el ataque iraní contra Israel lo que buscó cambiar es el paradigma de cómo venían las negociaciones y cómo viene la realidad en Medio Oriente. Hasta ahora, Irán, cuando Israel atacaba objetivos terroristas de Hezbollah en el Líbano, no se metía. Lo que buscó hacer es cambiar la ecuación, ¿no? Buscó decir, bueno, si Israel vuelve a atacar objetivos de Hezbollah, no solo en Beirut, porque aclaró después que si ocurre en el sur del Líbano iba a hacer lo mismo, continuaría atacando. Lo que buscó es escalar el conflicto, es mostrar una posición de poder, porque hoy lo que estamos viendo en la verdadera guerra es de negociaciones. Que negociaciones que desde mi punto de vista no van a prosperar porque hay puntos que son irreconciliables. Y entonces Irán creyó que atacando a Israel hacía una demostración de poder y se equivocó.
Pensó que Trump iba a poder convencer a Israel de no devolver el ataque y minutos después Israel atacó con muchísima más fuerza. Y no solo eso, sino que hasta estos momentos, en el momento de esta entrevista, Israel sigue atacando objetivos de infraestructura terrorista en el sur del Líbano, constantemente. Con lo cual, no solo no logró cambiar la ecuación, sino que dejó que Israel demostrara que no está dispuesto a recibir un solo cohete. De hecho, ningún cohete iraní impactó en suelo israelí, fueron todos interceptados y sin embargo la respuesta israelí fue muy fuerte. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo va a continuar esto? Es muy difícil prever con Trump, pero yo no veo una solución a corto plazo. Yo creo que lo que estamos viviendo es una transición, un impasse de un nuevo conflicto armado, en realidad un conflicto que no terminó. Y yo creo que en el mediano plazo es muy probable que veamos de nuevo ataques constantes de la coalición, es decir, Israel y Estados Unidos. No digo ya, pero para Irán tanto el estrecho de Hormuz como el tema nuclear no entra en ninguna negociación posible. E Israel no va a permitir que Irán permanezca cerca de tener armas nucleares. Así que no veo un final rápido, sí veo que Israel va a seguir combatiendo a Hezbollah porque eso es un tema existencial. Todo Estado tiene derecho a combatir a una organización terrorista que ataca permanentemente a sus civiles. Hezbollah violó el alto al fuego una y otra vez, y lo aclaro porque muchos medios pretenden instalar que de repente a Israel se le ocurrió bombardear el Líbano o se le ocurrió bombardear Irán, obviando el inicio, es decir, que Hezbollah violó el alto al fuego y que Irán atacó a Israel. Para cerrar la respuesta, Irán Ujú. cometió un error gravísimo en intentar tantear si Israel iba a responder o no. Bueno, pues ya has visto el análisis que ha realizado Dani Lehrer. Análisis, comentario. eh, y herramientas es lo que nos trae este libro, La batalla de la guerra de la desinformación. Hablábamos de troyanos mentales en negativo. Bueno, que este libro sea un troyano en positivo, un troyano mental en, en muchos cerebros y en muchas mentalidades. Dani, muchísimas gracias por tu trabajo y por habernos presentado tu libro aquí en Radio Sefarad. Muchísimas gracias siempre a ustedes y ojalá sirva para que la gente por lo menos empiece a abrir un poquito los ojos. Es una batalla del día a día. Muchas gracias.